Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo me escuchan? ¿Están todos observando la presentación? ¿Jóvenes? Buen día, doctora. ¿Se ve? Bien. El día de hoy vamos a ir adelante con nuestra materia de microbiología y quiero hacer un anuncio. La materia del día de hoy y la materia del jueves también van a entrar en el examen del primer parcial. O sea que todavía tienen que, lo que avancemos en esta semana, entra al primer parcial, que es el siguiente lunes. Ya tienen ustedes que estar estudiando, por favor, tienen todas las presentaciones, tienen el libro y tienen que estudiar para el primer parcial. Bien, entonces vamos hoy a nuestra presentación. Nuestra presentación de hoy es acerca de cuál es la microflora que normalmente tiene nuestro cuerpo humano. Hoy en día este tema de la microflora ha cobrado gran vigencia por el hecho de que existen numerosas instituciones que apoyan la teoría de que el conjunto de microorganismos que nosotros normalmente portamos, ya sea en nuestra piel, en nuestros órganos, en algunos de nuestros sistemas, como el respiratorio, etcétera, etcétera, son evidentemente armas potentes de defensa en contra de las bacterias patógenas que quieren ingresar a nuestro organismo para destruirnos. Entonces, con todo esto, hoy en día se han desarrollado proyectos, como el proyecto del microbioma. Veremos a qué representa esto. Diremos de la microflora que es un conjunto de poblaciones de microorganismos que conviven con el huésped, pero conviven en estado normal, no causan enfermedad. Esta microflora tiene una composición característica para la especie humana, ya sea que tanto en los microorganismos que la componen como en cuántos son y dónde están distribuidos. O sea, su número y distribución interesa. Ahora, existen factores como la edad, la alimentación, el clima, el pH, la temperatura, las hormonas que son capaces de modificar la flora normal. Esto también es cierto. Todos estos aspectos hoy en día están contemplados en ese microbioma proyecto humano de las comunidades microbianas. Aquí voy a mostrarles una cantidad de un dibujo que han hecho acerca del microbioma que me parece algo fantástico. Miren cómo esos millones de poblaciones que albergamos de bacterias en nuestro organismo están dispuestos todo el tiempo a vivir y ayudarnos a vivir, ¿no es cierto? Entonces, este es el proyecto denominado la microbioma humana de nuestro cuerpo. Bien, ¿cómo se clasifica la microbioma o la flora normal? Podemos establecer una clasificación indicando que hay una flora basal, como el estafilococo epidermidis, y una flora como la Escherichia coli, por ejemplo. Estamos indicando dos bacterias, una flora de base, que siempre está presente con nosotros. Los estafilococos epidermidis que están en la piel y las Escherichia coli que están en nuestro estómago. Esa es una flora de base. Ahora, hay otra flora transitoria que puede variar de un humano a otro humano, según sea el tiempo y según sea la condición. Todos estos microorganismos, entonces, como el Staphylococcus aureus y la Escherichia coli, esta es una fotografía electrónica, pueden variar dependiendo el tiempo y la condición del paciente. Eso también es cierto. Ahora veremos. El proyecto de la microbioma humana hoy en día
refiere el estudio de toda la flora que alberga o está mostrándonos toda esta flora que se alberga al interior de nuestro organismo, desde nuestros ojos hasta nuestros sistemas, hasta nuestros pulmones, en fin, todo, de gran importancia médica. Vemos que contribuye, ¿por qué es importante la microflora? Porque contribuye al desarrollo de la inmunidad. Eso es fundamentalmente. Porque al estar ellas presentes, evitan la colonización de bacterias patógenas. También porque contribuyen con la digestión de los alimentos y porque son capaces de realizar la síntesis de vitamina K, de vitamina E y de vitamina B12. Otra de sus importancias fundamentales es que la microflora o la microbioma puede desconjugar los ácidos biliares. Miren qué importante que es la microflora como parte de lo que llamamos nosotros inmunidad y contribuir al desarrollo de la inmunidad. Bien, ahora también tenemos que saber y conocer qué sitios son estériles en nuestro organismo y qué sitios se hayan colonizados desde ya. Esto es importantísimo. Por ejemplo, colonizados están todo el tiempo la piel y las mucosas. El intestino delgado tiene su flora. El intestino grueso tiene su flora. La vagina tiene su propia flora. El tracto urinario inferior tiene su propia flora. El estómago, con signos de interrogación. ¿Por qué? Porque no sabemos si realmente tiene su propia flora o es que ya tiene la flora con la que vienen los alimentos que ingerimos. Bien, ahora, ¿qué sitios son estériles, donde no tienen que existir flora? La pleura de los pulmones, las meninges, el pericardio que recubre el corazón, el peritoneo ya no tiene que tener flora, el útero y por supuesto el sistema circulatorio no tiene flora. Son sitios conocidos como estériles. Si nosotros vemos cuál es esa flora, cuál es la mayor cantidad de bacterias presentes en los diferentes sitios, podemos nombrar, por ejemplo, un órgano como el esófago. El esófago, acá que les estoy mostrando, ¿qué es el esófago? Miren, porque este ya es el estómago, ¿no es cierto? Este es el esófago, este conducto. El esófago tiene, por lo general, presencia de Prevotella, de Streptococcus y de Veillonella, acá. El estómago tiene presencia de Helicobacter, proteobacterias, bacteroides, actinobacterias, fusobacterias en el estómago. Ahora, si vamos bajando, en el duodeno, y además bacterias que resisten la secreción del ácido clorhídrico en el estómago, que sirve para la digestión de las macromoléculas y que generalmente todas estas bacterias viven pues en un pH de 2. Ahora, si nosotros vamos bajando y nos vamos hacia el duodeno, vamos a observar que en el duodeno existen enterococos y lactobacilos. Luego tenemos que ir al Y1 y en el Y1 vamos a encontrar bacteroides, bifidobacterium, clostridium, enterobacterium, enterococos, Escherichia coli y Klebsiella y lactobacillus. Ahora bien, en el colon la flora cambia un poco más y tenemos que es la parte larga del intestino conocida con el nombre de colon, ¿no es cierto? En el colon tenemos la presencia de ¿quiénes? Generalmente las Methanobrevibacterias, los Peptostreptococcus, los Proteus, los Ruminococcus, los Staphylococcus,
vamos a tener a los Streptococcus, las Escherichia coli van a estar ahí, los Eubacterium, las Klebsielas, los Lactobacillus. Es la porción larga del intestino. ¿Para qué sirve la porción larga? Para la absorción de los ácidos biliares, de la vitamina B12 y del pH 7. Tiene pH 7. Entonces, el colon también tiene su función. Nosotros, a través de nuestro colon, absorbemos esos ácidos biliares y los intestinos cortos, conocidos como yeyuno y duodeno, tienen también su importancia porque son conocidos como intestinos cortos en la digestión continua, en la absorción de monosacáridos, de aminoácidos, de ácidos grasos, y generalmente allá las bacterias tienen que vivir en un pH de 4 y 5. Solo en el colon habitan en un pH de 7. Ahora bien, después de haber observado esta figura, podemos decir nosotros que existe o empezar a estudiar parte por parte a los microorganismos que están presentes. Vamos a ir a estudiar ahora, comenzando por el tracto digestivo, un órgano conocido como boca y su flora normal. Entonces, la flora normal de la boca, como pueden ustedes observar, va a contribuir a mencionar la flora que tenemos sobre la lengua, la flora que tenemos en el paladar, la flora que podamos tener sobre los dientes, las encías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso vamos a hablar ahora. ¿Qué flora tenemos en la boca? Existen diferencias regionales también si estudiamos, por ejemplo, la flora de los dientes, o de la lengua, o de la mucosa yugal, o del surco periodontal. Por eso decimos que la flora normal en la boca es mixta, es de tipo mixto. ¿Por qué? Porque presenta una asociación entre lo que son microorganismos aerobios y anaerobios, siendo el surco gingival donde predominan los anaerobios. ¿Dónde están los anaerobios? En el surco gingival, en las gingivas que están dando origen a las encías. Allí están los anaerobios. Ahora, en los dientes, ¿qué tendremos en los dientes? Porque tenemos que caracterizar parte por parte. Tenemos en los dientes a Streptococcus sanguis, a Streptococcus mutageno, que son agentes causales de las caries, a los actinomicetos y a los lactobacillus. En el surco periodontal, que recubren a los dientes, tenemos los treponemas macrodentium, los treponemas microdentium. En las bolsas periodontales, conocidas por nosotros como encías, tenemos como habitantes normales a Capnocitofaga y Rhotia dentocariosa. En la mucosa de la lengua tenemos presentes a los Streptococcus salivarius, a Cándida sin identificación de especie y Peptostreptococcus spp como integrantes de la flora normal de la lengua. Ahora continuamos con el intestino delgado. ¿Qué pasa en el duodeno? En el duodeno se mantiene el pH que está limitando que crezcan los microorganismos. Además, ya comienza el peristaltismo, que representa un mecanismo importante que mantiene un número bajo de bacterias. El peristaltismo hace que constantemente nuestro intestino se vaya moviendo, movilizando y manteniendo un número bajo de bacterias. La bilis tiene propiedades antimicrobianas. Otras sustancias también que se encuentran como formando parte del intestino delgado es la lisozima y la inmunoglobulina A secretoria, que también pueden contribuir a mantener un número bajo de microorganismos en el intestino delgado. Aquí tenemos, sin embargo, la flora del intestino delgado. Miren ustedes, este es un corte de disección del intestino delgado y acá podemos observar qué bacterias. ¿Qué decimos? Este número de bacterias va a ir en aumento cuando ya se va terminando el intestino delgado hacia el hilum. En los sectores distales del intestino delgado, la flora ya va a ser parecida a la flora del colon, pero predominan los anaerobios, como los Peptostreptococcus, la prebotela y las porfiromonas. Eso en el intestino delgado, en los puntos distales. Ahora bien, ¿qué flora normal tendremos en el intestino grueso? En el intestino grueso, en el colon, tenemos una cantidad del 40%
del peso seco de las materias fecales, o sea, de la flora que representa en las heces fecales. Más o menos se cree que existen unas 500 bacterias distintas con predominio de los anaerobios. Ahora, el aumento de bacterias se debe a que se puede deber a que exista una disminución del peristaltismo, a que exista un aumento del pH cercano casi al fisiológico, o que disminuya el contenido de agua. De ahí que es tan importante consumir abundante agua para que esta microbioma trabaje correctamente. Bien, otra cosa muy importante es mantener, sin que disminuya el peristaltismo, el intestino grueso. Acá tenemos el intestino grueso o colon, miren, todito esto es el colon que desemboca acá en el ano, ¿no es cierto? Todo está lleno de bacterias conocidas como anaerobios, y dentro de los cuales tenemos a bacilos gram negativos como bacteroides, fusobacterium, bacilos gram positivos como bifidobacterium, actinomyces, bacilos como lactobacillus, como clostridium, otros anaerobios facultativos, ¿qué significa facultativos? Ya les había mencionado en clases anteriores, que son aquellos microorganismos que pueden vivir en presencia de oxígeno y en ausencia de él también. A eso llamamos anaerobios facultativos. Y pueden estar así, Escherichia coli, Klebsiella spp, sin identificación de especie, Proteus, Enterobacter, Citrobacter, comportándose como anaerobios en el colon. También algunos cocos, como Streptococcus spp, como Streptococcus fecalis, como sarcinas, como Peptostreptococcus y como Veillonella. Toda esa es la flora del colon. Y alrededor de 500 más especies, ¿no? Bien, pero nosotros estamos estudiando los más importantes. Ahora, como flora normal de la vagina, por ejemplo, en las mujeres, podemos reconocer que gracias a que en las mujeres tenemos el estímulo hormonal, este estímulo de las hormonas determina la proliferación de las células epiteliales que aumenta el contenido de glucógeno. Al aumentar el contenido del glucógeno, esto es usado por los lactobacillus, siendo el ácido láctico el producto final del metabolismo que ocasiona un descenso muy importante del pH. Y entonces el pH desciende hacia la acidez, y la acidez resultante hace que inhiba el desarrollo de muchas bacterias. O sea, es benéfico para las mujeres. Pero las bacterias que normalmente están habitando la flora en la vagina es el lactobacillus sin identificación de especies. Bien, ahora podemos ver también acá, miren ustedes, toda la flora normal que se encuentra estos lactobacillus observados en microscopía electrónica. Y aquí tenemos que pueden ser del tipo de los lactobacillus acidophilus en la vagina, Streptococcus agalactiae, Actinomyces, ureoplasma del tipo de las cándidas sin identificación de especie, y también pueden encontrarse bacteroides. Toda esta es flora propia de la vagina. Ahora veremos, vámonos a los pulmones. ¿Cuál será la flora normal del tracto respiratorio? Existe la probabilidad de que digamos nosotros, o de que debería de ser así, que a partir de la tráquea el sitio tiene que ser estéril. Pero nosotros tenemos al sistema mucociliar, la capacidad de moco, los reflejos de la tos, el estornudo y la broncoconstricción, que son mecanismos de defensa importantes en contra de las bacterias que intentan ingresar al sistema respiratorio. La mucosa respiratoria también sabemos que es rica en inmunoglobulina de tipo A, de clase A. A nivel de los tejidos del pulmón ya se pueden encontrar algunos macrófagos alveolares que contribuyen, además, ya sabemos, fagocitando las bacterias y otras partículas, ¿no es cierto? Ya sabemos que son los monocitos macrófagos que han pasado al pulmón y se les reciben el nombre de macrófagos alveolares.
y que van a fagocitar ahí las bacterias y a otras partículas. Acá tenemos un dibujo que voy a mostrarles de dónde reside, aquí a partir de la tráquea y toda la flora normal del tracto respiratorio que conduce hacia los pulmones. Bien, entonces, al interior de esto tenemos, ¿qué cosas? Como flora normal, Staphylococcus epidermidis. Tenemos Corynebacterium. Tenemos Streptococcus pneumoniae habitando normalmente. Staphylococcus aureus. Tenemos habitando normalmente a Haemophilus influenza, bacteria. No estoy hablando del virus. Moraxella catarrhalis, Neisseria spp, Propionibacterium spp y Bifidobacterium spp, sin identificación de especie. Miren acá, acá tenemos unos polimorfos nucleares colonizados abundantemente en su citoplasma por ejemplo, Neisseria, sin identificación de especie. Sin embargo, estos son fotografías electrónicas de los pulmones. Miren la cantidad de bacterias que están habitando normalmente. Ahora, cuando las defensas disminuyen, cualquiera de estas que tenemos al interior nos puede atacar, ¿no? Eso ya lo saben. La flora normal del tracto urinario, vamos a ver cuál será. En el tracto urinario la cosa también se complica, porque salvo la uretra anterior, el aparato urinario es estéril. La orina contribuye ¿a qué? A mantener la vía libre de microorganismos debido al arrastre que hace a su pH ácido y a su elevada osmolaridad. Entonces, la mayor parte de bacterias que provienen del perineo de los riñones son los Enterococcus y la Cándida, los más comunes que podríamos encontrar. Acá tenemos una fotografía del riñón y obviamente aquí está todo lo demás, ¿no es cierto? Los conductos del riñón, conocidos como uréteres, vasos aferentes, eferentes, etcétera, etcétera. Todo esto hace que pueda estar colonizado normalmente el riñón por bacterias. Bien, de arrastre. Flora normal de la piel. La piel, la composición de la flora cutánea siempre está en dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Que se está moviendo y está cambiando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la piel varía de acuerdo a nosotros tenemos diferentes tipos de piel en diferentes regiones corporales. Por ejemplo, en las axilas no es la misma piel que tenemos a nivel de los codos, ni a nivel de las manos, ni a nivel de los brazos. ¿Por qué? Porque los mecanismos de defensa a nivel de la piel están siendo representados todo el tiempo por un continuo recambio celular de capas superficiales de la piel. Además, por ejemplo, en las axilas, donde tenemos un pH bajo, ya que están presentes los metabolitos de las glándulas sebáceas, ¿no es cierto? En otros sitios también están presentes las células de Langerhans. Entonces, la piel está en continuo recambio. Entonces, su flora es cambiante. Aquí veremos de algunas normales. De la axila, por ejemplo. ¿Quiénes están en la axila? En la axila están el Staphylococcus hominis y el Staphylococcus haemolyticus. En la frente de nuestra cara, ¿qué bacterias se encuentran normalmente? El Staphylococcus capitis. En la cara y en el cuerpo está presente el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus epidermidis. También podemos encontrar al Micrococcus spp y al Corynebacterium spp. En las glándulas sebáceas, también a nivel de las axilas, podemos encontrar al Propionibacterium agnes. O sea, esta flora es sumamente importante en diferentes partes de la piel. Tenemos también que reconocer que existe flora normal, por ejemplo, en la conjuntiva de los ojos. Veremos qué hay en la conjuntiva de los ojos. La secreción lagrimal que tienen los ojos efectúa un barrido continuo
de las partículas que se depositan sobre la conjuntiva, con el polvo, etcétera, etcétera, el viento, etcétera. Esta secreción sabemos que es rica en lisozima, que es una enzima que destruye bacterias, en especial a quienes va a destruir, a los gram positivos. Sin embargo, normalmente la conjuntiva se encuentra colonizada principalmente por Staphylococcus coagulasa negativos, SCNs. Staphylococcus coagulasa negativos, SCNs, así se abrevian. También está colonizada por Streptococcus viridans, por Haemophilus spp y por Neisseria spp. O sea, es importante reconocer estos sitios que tienen flora normal, porque ya sabemos que esta flora normal está presente en los ojos también, y las estamos mencionando. Los demás sitios no los vamos a estudiar porque no tienen, son sitios estériles. Entonces hemos estudiado los sitios que sí tienen flora normal. Y ya sabemos además qué bacterias son. Entonces, para el examen tienen que estudiar esto. Este tema es también muy importante. Vamos a hablar ahora de quienes han asistido a clases. Apenas 39 personas. Yo lo siento muchísimo, pero también estoy tomando nota de estas 39 personas. Vamos a sacar un screenshot de estas 39 personas que están presentes el día de hoy. Preguntas. ¿Hay alguien que quiera preguntar alguna cosa? ¿O la exposición ha estado clara? A ver, la señorita Rebeca Nuria Velarde. Habilite su micrófono. Sí, doctora, está todo claro. Qué bueno, está todo claro. Entonces les pido incluir este tema también para el examen del primer parcial. Bien, si todo está claro, vamos a quedar acá o hay alguna otra pregunta. A ver, señorita Ana Gabriel Torrico. Buen día, doctora. ¿Ha comprendido todo? Sí, doctora. Ya. Bien, entonces nos vamos a la facultad para las prácticas del día de hoy. Nos vemos en la facultad, por favor. Procuren delegar rápido. Hasta luego, chicos. Luego, doctora. Hasta luego, doctora.